Bueno, pues primero pues agradecerles mucho a Alfredo Reyes, director de Reyes Craft, y también a Cintia Solís, especialista en ciberseguridad, incluso y miembro también de la vicepresidencia del Comité Legal de la Asociación de Internet México. El día de hoy, el tema que nos trae a esta entrevista, pues es precisamente el que está en el boom, en el apogeo, la inteligencia artificial, pero sobre todo, cómo estamos y hacia dónde vamos en el marco legal de porque ya vemos a la Unión Europea muy activa con esta situación, regulando, haciendo nuevas leyes. Vemos también a Estados Unidos, pero ¿qué está pasando en México? Pues, Cintia, ¿quieres empezar? Y ya seguimos. Ok, bueno, partamos del hecho que la inteligencia artificial es una herramienta, es decir, así como otro tipo de tecnologías que se han dado alrededor de la historia, que en este momento, digamos que se hizo muy popular por su democratización, aunque no es realmente nueva. Estamos hablando de tecnología de la Segunda Guerra Mundial, o sea, que provino de ahí y que tiene, pues ya, que data del siglo pasado. Entonces, partiendo de ese hecho, a nivel regulación, ¿qué es lo que hay? Hay que entender que siendo esta una herramienta, lo que tenemos que enfocarnos en realidad no es en regular la herramienta, ¿ok? Sí vemos, por ejemplo, lo que están haciendo en Estados Unidos, lo que está haciendo en Europa, que es el reglamento justamente del uso de la inteligencia artificial, pero va más enfocado a qué temas, a generar directrices de desarrollo técnicas, ¿no? En México, ¿qué tenemos? En México, por ejemplo, en el área de protección de datos personales, en el reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y Protección de los Particulares, por ejemplo, en el artículo 112, justamente se habla de qué pasa cuando hay tratamiento de datos personales en decisiones sin intervención humana valorativa. Es decir, se está utilizando esta herramienta justamente para hacer perfilamiento, para poder tomar una cierta decisión, por ejemplo, si te aprueban o no te aprueban un crédito con base en el uso de este tipo de herramientas. En realidad, en términos de este reglamento, no es que esté prohibido el uso, pero necesitas declararlo en el aviso de privacidad para que el titular, que de alguna manera haya sido afectado por esa decisión, pueda tener un mecanismo de apelación, si lo quieres llamar así, ¿no? O objetar este resultado. Hay que recordar, por ejemplo, que en ciertas circunstancias donde hoy en día se está utilizando en México la inteligencia artificial para fines ilícitos, que podríamos llevarlo al ámbito de los derechos de autor, al ámbito de, digamos, de la comisión de delitos en materia, digamos, a lo mejor extorsión, suplantación de identidad, pues ya sería aplicable la legislación existente. O sea, no tendríamos o no hay una necesidad de crear un nuevo tipo penal que incorpore específicamente el uso de inteligencia artificial, porque llegaríamos al absurdo de tener que generar, por ejemplo, una legislación o modificaciones a las leyes existentes por cada tipo de tecnología que se pudiera utilizar para tal efecto, ¿no? Entonces, digamos que en ese sentido, la legislación que nos puede como usuarios de alguna manera proteger respecto de un mal uso de este tipo de herramientas ya existe. Lo que podría proponerse en ese sentido, y ahorita le voy a hacer la palabra justamente a Alfredo, que es algo que ya, digamos, se está perfilando hacia allá, sería justamente generar algunas directrices de desarrollo ético o a lo mejor una norma oficial mexicana que obligara a las empresas que desarrollan esta tecnología que van a operar en México a cumplir con ciertos parámetros, tanto de seguridad, porque es muy importante también. Ya hemos visto que algunas herramientas como ChatGPT y demás tienen algunas fallas en su seguridad. Entonces, tanto a nivel de seguridad como que en el tema, por ejemplo, de privacidad y protección de datos personales, desde su diseño y por defecto, sean herramientas que sean tendientes a no invadir estos derechos fundamentales. Te Una la palabra. cuestión, gracias, muchas gracias, Cintia. Una cuestión importante, muy importante al considerar y al tratar este punto es, fíjate nada más, en mi contexto mercantil, hemos hablado de la neutralidad tecnológica. Es decir, la tecnología debe de ser neutra. No pueden obligarnos a utilizar una tecnología en particular
o pues de alguna forma una autoridad o una disposición no necesariamente resulta conveniente regular de manera directa a la tecnología. ¿Qué es lo que debemos hacer? Yo creo que lo que debemos hacer es establecer lineamientos de políticas públicas para la regulación de inteligencia artificial, de la robótica, creación de normas oficiales mexicanas, propiciar el desarrollo de modelos de autorregulación. Uh, es decir, imponer o regular de forma directa un esquema tecnológico. Con los avances tecnológicos, siento como van ahora, yo no creo que sea conveniente. Ahora, ¿qué debemos hacer y hacia dónde debemos orientar estos esquemas de regulación ética? Ya hay una iniciativa del PAN precisamente sobre una disposición, una iniciativa para una ley para la regulación ética de la inteligencia artificial, que fue suscrita por el diputado Ignacio Loyola y legisladores del grupo parlamentario del PAN. Miren, yo creo que no es una mala iniciativa, aun y cuando honestamente le falta. Le falta porque olvidó integrar precisamente al Consejo Regulador al que hace referencia a uno de los más importantes partícipes que deben de existir, el INAI, por ejemplo. Y considerar dentro de los modelos, dentro de los esquemas, algunos detalles en ramas particulares del derecho, Carlos. Fíjate, por ejemplo, inteligencia artificial y propiedad intelectual. Ya ha resultado y es claro que una máquina pues no puede ser autor ni tampoco puede ser inventor tal y como lo establece nuestra propia regulación. Debemos establecer elementos o políticas públicas al respecto. La inteligencia artificial y la profesión legal, esta es otra. Ya viste que en Estados Unidos ChatGPT-4 aprobó el examen uniforme de abogacía, ¿no? O sea, dices, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Dónde vamos a estar o hasta dónde vamos a llegar? Pero, por ejemplo, en la parte de inteligencia artificial y privacidad, ya comentaba Cintia de las decisiones automatizadas sin intervención humana valorativa. Y también debemos de considerar que todas las plataformas de inteligencia artificial se alimentan de datos para funcionar. Entonces, si no tenemos bien claro y tenemos un esquema de supervisión de cumplimiento hacia el tema de privacidad, esto va a crashear en algún momento. ¿Cómo vamos a proteger, cómo van a tratarse estos datos? La parte de derechos humanos, otro tema importante. Todos los sistemas de inteligencia artificial, no sé, hay un ruido por ahí, no sé si, pero en la educación o en la formación profesional que pueden determinar el curso educativo y profesional de la vida de una persona y afectar pues una capacidad de trabajo, o la parte de sistemas de inteligencia artificial destinados a ser utilizados como componentes de seguridad en la gestión y el funcionamiento del tráfico y suministro de agua, del gas, de calefacción, de electricidad, los sistemas de inteligencia artificial para evaluar la calificación crediticia o la solvencia de las personas. Fíjate cómo una mala referencia o un mal parámetro puede de alguna forma pegar durísimo. La parte en la aplicación de la ley, la evaluación de riesgos individuales, los polígrafos, etcétera, la parte de administración de justicia, de proceso democrático. Yo te puedo apostar que hay muchos hoy por hoy diputados que están utilizando ChatGPT precisamente para hacerse de información y incorporar a los antecedentes de las propias iniciativas. La migración, el asilo, el control fronterizo, la seguridad de productos, ¿no? Por ejemplo, la inteligencia artificial y en los delitos financieros. Fíjate nada más
lo importante que puede ser la parte de inteligencia artificial para prevenirlos y lo fácil que con inteligencia artificial pudiéramos cometerlos. Entonces, ese justo medio dentro de los perfiles y de los modelos de ética debemos de cuidarlo. No regulando a la tecnología, regulando la actividad humana, ¿no? El delito. Por otro lado, defensa de la competencia, protección al consumidor, hay muchísimo. Ya tenemos compromisos internacionales como con el acuerdo internacional con UNESCO, precisamente para regular y establecer políticas públicas en la materia y prever y buscar evitar la vulneración de derechos. Entonces, ¿a qué vamos? Debemos de centrar el objeto de la regulación, a mi juicio, es una cuestión muy personal, en el ser humano, no en la tecnología. Mucho comentabas, Alfredo, y también Cintia, sobre, ambos mencionaron este tema, el tema del control sobre el humano, pero también hablamos del tema de la ética, y que de hecho es algo de los riesgos que más han visto diversos expertos alrededor del planeta, ¿no? El cómo de repente una inteligencia artificial generativa comienza a hacer juicios de valor y que eso puede tener cierta carga, incluso precisamente por los humanos que lo programan, ¿no?
este ahí sí, por ejemplo, podríamos meter un candado en la Ley Federal del Trabajo para que hubiera un porcentaje garantizado, pues, de mano de obra humana, ¿no? Y que no se pudiera cumplir al 100%.